Aplauso de 1, 2. Ay, perdón. Stalin se está peinando tras la cortina de hierro. Sus crímenes son odiosos, el socialismo floreciendo. Pero mira cómo beben los bolcheviques en el río. Pero mira cómo beben los Lenin nacido. Lenin nacido, sí. Eso. Beben, Salve Lenin Stalin, salve Rusia amor. El comunismo del cielo, la más bella flor. Salve Lenin Stalin, salve Rusia amor. El comunismo del cielo, la más bella flor. Como lo supondrán, hoy vamos a celebrar nuestra Navidad, pero vamos a celebrar Navidad comunista. Vamos a hablar de libros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. también señor. llamada la CCCCP. La URSS. La URSS. La URSS. La URSS. Tantos mapas que calqué en el colegio. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Rapalino. Y yo soy Fixi. Digo, Rodrigo. Y yo soy Fixi. Y yo soy Lancelot. Y yo soy Daniel. Y este es como los Juntos somos Avengers. el Capitán Planeta. Capitán América, planetario. Ah, no, es planeta, no es América. Es el comunismo. Es el Comunismo planetario. Sí. Yo quiero ser el de la Amazonía. ¡Corazón! Eso. Vamos a hacer un especial navideño. Como pueden ver, esto es un especial. Pero sí es sobre Navidad, pero no queremos hacer solamente un especial de Navidad y ya, sino hacer un homenaje a nuestros padres del comunismo. No hacer un homenaje, sino hablar de un momento muy particular de la ciencia ficción, que es justamente la ciencia ficción soviética, porque es algo que no se habla mucho, no se conoce mucho y que es bien interesante y que es como todo un lado de la ciencia ficción interesante. Para eso vamos a hablar de algunos libros. Excelente. Cada uno tiene un libro para mostrar hoy. ¿Cuál es el tuyo? ¿Y cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? El mío es Nosotros, o como dijéramos en la costa, Nosotros. Entonces, Espérate, presentemos todos los libros. Y el mío es Aelita de Alexei Tolstoy. El mío es La nebulosa Andrómeda de Iván Efremov. El mío es Qué difícil es ser Dios de los hermanos Strugatsky. Y yo voy a hablarles de El retorno de las estrellas de Stanislav Lem. Perdón, es que va a hablar de diarios de estrellas, no de Yo leí El retorno de las estrellas. Es que me pasaron este ahorita. Perdón. Me pasaron este ahorita y yo voy a leer el retorno de las estrellas. No, yo no voy a hablar de retorno, yo voy a hablar de diarios de estrellas. El retorno de las Es que es la segunda parte. Sí. Sí. Es la parte menos filosófica de... Bueno, ahorita les hablo. bueno, eso, no se me adelante. Cada uno va a hablar pues de su libro, esto va a ser charladito, esto es con tinto, estamos en la casa de Rodrigo, no miren mucho los libros ni nada, no se enamoren. Entonces el tema es que vamos a abordarlo, hay muchas maneras de abordarlo, pero lo que queremos hacer es en orden cronológico. Entonces vamos del más antiguito al menos antiguito. Acá ya no podemos hablar del más nuevo, porque acá sería el menos antiguo. No se despeguen, traigan su gorrito de Navidad, el pandero, todo. Pandero. La pandereta. ¿Qué dicen pandereta? Sí. A la pandereta sí le llamamos Sí. pandereta. Sí, Ah, bueno. Al pandero lo llamamos pandero y a la pandereta pandereta. Pero es que el pandero en la costa es panderito. sí. Bueno, ya En fin, saben. bueno. Amigas. Pues Bueno. el tono. Bueno, todo empieza con el manifiesto comunista. No, mentira. O la utopía que se volvió distópica. El libro que yo vengo a proponer en este cónclave ñoñístico es de Evgeny Zamyatin. Tuve que buscar en Google cómo se pronunciaba y ponérmelo varias veces en repetición. El libro es Nosotros. Este libro es básicamente la primera distopía de corte ciencia ficcionístico que uno podría encontrar en la historia. Es un libro muy bonito, es cortico, es un libro de 1920, por eso este arranca. Quiero hablar un poquito del contexto del libro. Aquí pasa algo y es lo siguiente. Este libro se publica... Hablaba ahorita con Rodrigo. Sí. Es que es una cosa rara porque el libro realmente no se publica en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, salve Dios la patria, sino que ahí lo echan y se publica por primera vez en francés y después en inglés. Sí, correcto. En inglés se publica en 1924 porque lo pasan algo así como de contrabando para que se publique porque en Rusia quedó como vetado como, amigo, esto no lo vamos a leer acá. Libro proscrito. Un poquito. Porque es que la palabra nosotros era una palabra muy usada en los principios de la Unión Soviética para hablar de cómo se generaban los colectivos y cómo se iba a generar el poder. Entonces la palabra nosotros estaba muy, muy cargada. Tiene usted toda la razón. Entonces, ¿qué pasa? Este libro, para que pillen el voltaje de esta vuelta,
Este libro vuelve a entrar a Rusia en el año 1988, o sea, tuvieron que pasar 60 y pico de años. En el 88 ya creo que Rodrigo cotizaba pensión, o sea, calculen ustedes qué tanto tiempo. Bueno, Ya en más fin. o menos, ya había visto a Maradona ganar un mundial. Bueno, ¿de qué va nosotros? Nosotros nos cuenta la historia de esta sociedad. Es una sociedad, tenemos que empezar a decir que es una sociedad amurallada. Es una sociedad que de alguna manera el régimen logró aislar del resto del mundo. Es una sociedad que en principio parece utópica, que los habitantes o los integrantes de esta sociedad no tienen nombre, sino que tienen números, como acabo de decir. O sea, hasta el momento esa es la única diferencia con Divergente. Hasta que todos se llaman por número y número. Claro, claro, porque esto que para nosotros en estos momentos es Divergente o en estos momentos es, no sé, los Juegos del Hambre, etcétera, etcétera, en ese momento era algo nuevo, es decir, como Samiatín es medio papi Samiatín, como el papá de las distopías, y no solamente el papá de las distopías, sino que fue como de las primeras personas que les ocurrió realmente este tipo de construcciones que en ese momentico serían antiutópicas, que ahorita llamamos distopías, pero que serían como el primero que dijo, venga, y si agarramos una utopía política y la volvemos distopía, ¿no? O sea, como el primero, entonces es muy loco. Es que eso es lo que tiene bacano, porque este hombre aquí narra ciertas cositas de carácter totalitario, y si hacemos un repaso por la historia, en el 19, 20, 21 todavía no teníamos totalitarismo como tal nazi. Pero sí, digamos que no estamos en los mejores años de la democracia. Porque los primeros años de la Unión Soviética justamente marcan una diferencia muy grande entre la forma de gobierno que tenían previamente de los zares a otra forma autoritaria. O sea, porque no hubo una transición democrática en ningún momento, a pesar de que en algunos libros de historia sí aparece como, ay no, sí, alcanzó a haber como 10 minutos de democracia. No hubo nada. Y justamente en estos años lo que para algunos es una utopía, para otros era todo lo contrario. Sí. Este libro en principio arranca todo muy bonito y es una sociedad en donde todos nos queremos y hay flores y hay sol. Pero a medida de que te van contando la historia, esto es muy en primera persona, esto te lo narran a partir de uno de los integrantes de esta sociedad, que es el amiguísimo de 503. Él es un ingeniero que está fabricando, sí, como, ¿por qué me señalan? Bueno, perdón, sí, pero si él es El protagonista. eso hace que la novia de Rapalino sea O. Lo dijeron ustedes, no yo. Lo dijeron ustedes, no yo. No sé. Ahí es. No puede ser. Es muy, muy, muy importante que sea contado a partir de diarios, porque justamente tiene que ver con el proceso de la construcción individual y la personalidad del sujeto a partir de una masificación, compañeros. Eso, completamente. Entonces, este man es el propio que se comió el cuento de toda esta nueva sociedad, de que, entre otras cosas, es una sociedad que está dominada por las matemáticas y por lo racional. En esta sociedad todo lo que es sentimental, imaginativo, especulativo se considera caótico y es un peligro para la sociedad. Entonces este ingeniero construye un cohete que se llama el Integral, que la función de este cohete en algún momento será esparcir este mensaje a lo largo de los confines del universo y mostrar cómo la sociedad de nosotros es lo chévere y cómo deben ser las cosas y la seguridad democrática. No, eso no. En fin, el tema es que él conoce a una mujer bastante particular, que es la amiga I-330, I-330. Sí, se acuerda los números. No, ya, sí, son números. U6402, pero... Y esta es una mujer que tiene un carácter bastante crítico y como que todo lo cuestiona, y él tiene como que esta especie de conflicto con ella en un principio, porque dice, pero ella goza de la bondad de nuestra sociedad, ¿por qué cuestiona todo? ¿Por qué propone estas cosas? ¿Por qué dice esto? Y eso le empieza como a minar en la cabeza del protagonista. ¿Les recuerda algún Fahrenheit 451? ¿Algún 1984? Sí. ¿Algún Mundo Feliz? Bueno, en fin. Sí. ¿Alguna distopía en particular? Para no contarles mucho más de la historia, en algún momento se va a hacer el lanzamiento de este cohete. Ocurre algo por culpa de unos rebeldes, insurgentes,
en donde está Que eran incluido- divergentes. que eran divergentes, insurgentes y eran leales también. Entonces, hace parte de esta amiga I-330 de este colectivo y ahí empieza como un tire y afloje entre lo que es esta sociedad aparentemente perfecta y los que no están tan convencidos de esto. Este libro me parece que es el que pone la primera piedra para todo lo que se escribió después. Incluso hay por ahí una anécdota en donde Orwell acusa a Huxley de haber sacado muchas cosas que él aplica en Un Mundo Feliz de acá. Por ejemplo, que hay un tema con la felicidad. En nosotros, por todo ser matemático y todo ser de manera racional, se asocia como que todo es felicidad aquello que no tenga incertidumbre, aquello que no tenga sentimientos, aquello que no tenga imaginación. Huxley lo explora a partir de todo esto de las drogas y de sustraerte, de abstraer del soma, de abstraerte de la sociedad. Acá lo que usan es las matemáticas y la racionalización. ¿Qué hay otra cosa de fondo con respecto a, por ejemplo, obras como Un Mundo Feliz? Hay algo que tenemos que hablar acá y es el Taylorismo. ¿Qué es el Taylorismo? El Taylorismo fue una doctrina de trabajo, podríamos decir, que en el momento en el que el amigo Zamyatin lo expulsan de la Unión Soviética y él se va a trabajar a Inglaterra como ingeniero de barcos, ahí como para que vayan haciendo la conexión, el man se da cuenta que está esta nueva doctrina de trabajo que es casi como una administración científica del trabajo, en donde lo que tenemos es cuál es la manera de hacer mejor eficiente el trabajo de todas las personas que están en la cadena productiva. Que el man se da cuenta que esto están volviendo como las personas en máquinas para resultados, eso alejado de la sociedad actual, eso no se ve por ahora. Y en algún punto él regresa cuando él vuelve a ingresar a Rusia y se da cuenta que los bolcheviques están adoptando este mismo sistema de trabajo y esta doctrina de trabajo. Ese es como el contexto histórico del libro y de dónde nace esto. ¿Puedo meter un poquito la cuchara? Claro que sí. Por favor. Porque mi manifiesto favorito de todos los tipos, es un texto que he trabajado muchísimo en la vida, es Nosotros, variante de un manifiesto de Stiga Bertov. Y justamente es la taylorización del trabajo artístico a través de la producción con máquinas. Y es una cuestión que era abiertamente celebrada por todo el gobierno en ese momento. Y fue lo que produjo todas esas manifestaciones artísticas que no eran el realismo tradicional soviético, sino que eran esa nueva forma de arte que iba a existir soviético, que al final no salió. Pero por allá iban, y Zamyatin estaba muy concentrado en esas ideas que estaba teniendo todo este grupo de personas que estaban con, el arte de máquina es esta cosa que nos va a cambiar a todos, porque justamente nos elimina toda esa cosa que no es, esa cosa que es burguesa. Porque ellos no Que decían... es lo individual. Exacto, que es esa individualidad burguesa que era lo que le molestaba, porque ellos sí querían una individualidad, pero una individualidad más del siglo XX, más maquínica, más tecnológica. Más futurista. Sí. Nosotros, variante de manifiesto, es un texto de 5 hojitas, se los súper, hiper, mega recomiendo, es una cosa hermosa que yo adoro y que pues he trabajado profundamente, perdón. No, tranquilo, esto es para participar todos. Entonces sí, otro de los temas que me parece muy sonó como un regaño. No, claro que no. Otro de los temas que me gusta, que se ve mucho en el libro, es precisamente en donde él ya estaba explorando temas como la pérdida de la individualidad, en donde sí hay una individualidad, pero no es a partir de quién eres, sino a partir de qué te dedicas y a qué le ofreces tú a la sociedad. Por ejemplo, D503 es D503 porque es el ingeniero del integral, pero él, como su individualidad propia de ser humano en este entorno social, no la hay, y eso, digamos que de alguna manera está influenciado por todo este régimen, esta manera de gobierno que comentaba Daniel ahorita, y que se va a ver mucho en novelas posteriores. A mí me gustaría como de pronto hacer como colocar este libro en el centro y después tirar como lineecitas para todas las variantes que se vean. Sí. Mándennos dinero, necesitamos un graficador Sí. para poder empezar a hacer, claro. Entonces, mire, por ejemplo, yo puedo rastrear elementos en el cuento de la criada. En el cuento de la criada, por ejemplo, hay el cambio de nombre de que a la protagonista se le coloca Offred como propiedad. Acá también tenemos un cambio de nombre con respecto a O, a D, a R. En algún momento dejan de usar números y eso como que facilita mucho la lectura. Es mucho más fácil. Porque después uno piensa con los líderes U6402 y uno dice como, pucha, es complicado.
Sí. Sí. Empieza a pasar cosas. O sea, pero el libro no es difícil de leer a pesar de lo de los nombres, es un libro muy sencillo de leer. Muy. No. Sí, no. Ok. O sea, sí, no, porque a mí me parece que el libro tiene como una vuelta estética interesante, porque el proceso es un libro que es muy jodido de leer en español, porque cada una de las ediciones tiene traducciones distintas, Sí. y la traducción es sumamente importante, porque en la traducción se puede ver cosas que tienen que ver con la escritura y el ánimo mental de la persona que habla justamente en primera persona, porque como todo está escrito a través de diarios, entonces el diario, digamos que una de las genialidades de Samiatín tiene que ver justamente con cómo puede representar a través de la escritura un estado de ánimo que tiende a la locura. Porque lo que pasa con este personaje también no solamente es que está dentro de una sociedad, etcétera, etcétera, sino que hay una transformación interna de su personalidad. Es importante hablar de la personalidad del sujeto, porque a la larga es sujeto versus sociedad. Y cómo ese sujeto versus sociedad está representado no solamente en sus acciones, sino en su escritura misma del diario. Y en la escritura misma del diario hay un montón de acciones en donde cambia de palabras, deja frases abiertas, y esas frases abiertas y esas palabras y esos laberintos conceptuales del lenguaje terminan convirtiendo esta obra, que a mí me parece que es la gran genialidad de Samiatín, que incluso y aquí la gran genialidad de Samiatín que lo hace único, e incluso a mí me parece mejor que otras distopías posteriores que como que no alcanzan a trabajar este tipo de cosas de la primera persona tan bien como lo hace Samiatín, y es como a través del lenguaje los sujetos van hacia la locura. Excelente. Léanlo, está recomendadísimo. Si les gustan las distopías, se los recomiendo. Si no les gustan las distopías, igual léanlo, porque este es un señor librazo. Entonces sí, este es el primer integrante del... Voy a hablar del segundo libro de literatura soviética, que es Aelita, de Alexei Tolstoy. Ustedes dirán, ¿Ese es ¿Tolstoy? ¿Tolstoy? Y yo les responderé, ¿Conocemos? no, es otro. Es el hijo. No, es el sobrino. Exacto, es el sobrino. Excelente. ¿Por qué? Porque claro, crean o no, todos aquí tenemos familias funcionales y normales. Pero siempre hay una persona en la familia que le gusta la ciencia ficción. Y es como el rarito. Sí, Es como- sí. Entonces, Sí. Sí, la doy familia fe, doy fe de Tolstoy ello. tenía su rarito. Pero claro, obviamente no era cualquier rarito. Porque Era si Tolstoy. Claro, entonces como que si el tío escribía lo que escribía, esas cosas gigantes de 800 páginas sobre las guerras y las paces y todo este montón de cosas, las guerras y las paces y las no guerras y las sí paces, pues el rarito escribía ciencia ficción. Y el rarito era Alexei Tolstoy. Para hablar un poquito de la vida de Tolstoy, Alexei. Tolstoy, voy a decir. Entonces, de Tolstoy. Pues claro, Tolstoy era realmente alguien que tenía mucho poder y que pertenecía a una familia con abolengo. Y claro, en el momento en el que ocurre la revolución, le dicen como, tiene que salir de acá, ¿sí? Entonces él tiene que salir de allá. Pero una vez exiliado, él dice, hombre, pero extraño mucho mi país, soy muy nostálgico, quiero a mi país. Entonces lo hacen volver. Él es una de las pocas personas que durante la época de Stalin todavía puede conservar su apellido monárquico, digámoslo así. Es decir, lo dejan como, venga, no hay problema, usted apoye acá haga como buena onda. Y él dice, bueno, es que extraño mucho mi país, y regresa. Y entonces él empieza, y aquí quiero hablar de algo muy, muy, muy importante, de unas obras y de unos autores de los cuales no vamos a hablar. Y es que durante el momento de la revolución, posterior a la revolución, la ciencia ficción se convirtió en un género popular para enseñanza. Es decir, lo importante del género de la ciencia ficción era que como utilizaba ciencias y como utilizaba este montón de posibles educaciones para la gente del pueblo, se convirtió en un género propagandístico. Se convirtió en un género que básicamente era formulaico. Entonces todos los autores que estaban como... A ver, estamos hablando de los grandes autores, pero debajo de estos autores hay otro montón de autores de la ciencia ficción soviética que justamente respondían a esas ideas formulaicas, en donde tenían dos características. La primera era muy educativa, entonces era como un medio a través del cual la gente aprendía ciencias, matemáticas, astrofísica, y son cosas que le hacían leer a los chicos en el colegio. Pero aparte de eso, la segunda gran característica es que eran libros utopistas. Y cuando me refiero a utopistas,
Me refiero a libros que hacían una especie de loa sobre el gobierno socialista y decían, es que vean cómo este gobierno socialista, que es futurista y que es fenomenal y que es increíble y que es buenísimo, nos va a llevar a una utopía. La mayoría de autores de los que vamos a hablar el día de hoy justamente son el lado oscuro de esa utopía, como justamente acaba de contar Rabarino con Samiatín. Y gran parte de estos libros son respuestas a esos libros utopistas, a esos libros didácticos, a esos libros formulaicos y propagandísticos que eran muy famosos, que eran de papel barato y se repartían a Raimundo y todo el mundo en la Unión Soviética. Entonces yo creo que hay que entender esta obra, por ejemplo, de Aelita, de Alexei Tolstoy. Si Aelita se fuera con el trono, la seguiría por tierra y por mar. Si es por mar en un buque de guerra, si es por tierra en un hiperboloide del ingeniero Gary. Ok, ahora vamos a hablar. El asunto es, Aelita, entonces Aelita, claro, Alexei Tolstoy está fuera porque lo sacan, porque es como un... Pero vuelve, y cuando vuelve de cierta manera el régimen le exige que escriba libros de régimen. Y él dice, exacto, edificantes, que te enseñen qué tal el asunto. Y él dice, dale, guiño, guiño. Entonces hace obras, efectivamente, que tienen como un juego doble, porque por un lado pareciera que están hablando de ese utopismo y de este tipo de cosas, pero por otro lado hay un montón de cosas que están por debajo que están haciendo críticas al régimen. Y el man la metió en clave, cosa de que no le banearan el libro. Totalmente. Y es más, es uno de los grandes autores de ciencia ficción soviética porque justamente juega con esos dos tonos. Juega con el tono de pillen cómo es la ciencia ficción soviética utopista y edificante que me están exigiendo, pero pillen cómo le meto críticas por debajo. Y eso, entonces, eso es una de las cosas interesantes. Y escribió más de 5 o 6 libros de ciencia ficción. Era como el gran autor de ciencia ficción del régimen, pero él todo el tiempo estaba haciendo guiño, guiño. Entonces, simplemente para comentarles cosas generales de Aelita de Tolstoy. Nosotros, desde que empezamos Estereoscopio, teníamos una especie de dualismo, ¿no? O sea, hablando, ya que estamos hablando de lo soviético, hablamos de Hegel, hablamos de una dialéctica, ¿no? Pero la dialéctica de la ciencia ficción occidental, y lo hemos hablado y ustedes lo han visto mucho en Estereoscopio, es como por un lado Isaac Asimov y por el otro lado Brad. Bueno, más Brad. Más que Brad, sí, pero o pongámoslo desde otro lugar, más atrás. Por un lado H.G. Wells y por el otro lado Julio Verne. Sí. Esa dialéctica funciona mejor. Entonces, en este lado, Julio Verne más, no, hablamos de ciencia y de cosas y de viajes en el espacio y de cosas. Y por otro lado, H.G. Wells, que es como más social. Romántico. Bueno, aquí está la síntesis de esa dialéctica. Porque lo que hace a Tolstoy es decir, ok, voy a agarrar todo el asunto de ciencia ficción dura, verniana, en donde te describo una nave espacial y un cohete y viajo a Marte en el cohete. Aquí hay un viaje a Marte, pero no es cualquier viaje a Marte, sino un viaje a Marte en donde uno se encuentra capítulos en donde... Pero la versión de velocidad dentro de los 3.14 billones de dólares tiene que tener una presión, así, o sea, como recontra Julio Verne, pero de repente después de esa explicación es como, pero la sociedad es muy terrible, porque la forma en la cual este aparato puede modificar lo social, y uno es como, esto es H.G. Wells, ¿no? Entonces... Tolstoy tiene como, es bien interesante porque logra una especie de síntesis. Lo mejor de dos mundos. Lo mejor de dos mundos. Agarra lo mejor de Verne y lo mejor de Wells y lo mete en una obra. Pero aparte, todo esto está lleno de una poética bien interesante porque el tipo es un nostálgico. Es decir, el man vuelve a Rusia, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no porque esté de acuerdo con el régimen, sino que él sale expulsado y es un romántico. Es un romántico, el tipo es un lindo, es un romántico y extraña su país y no puede vivir por fuera de su país y toda su literatura es nostálgica. Entonces lo que hacen es que primero te explican el viaje a Marte como con pelos, señales, números, etc. Después ven cómo ese viaje puede modificar y cuando viajan a Marte, no es spoiler, viajan a Marte en la página 8, no sé. No, en la 8 no, pero en la 10, todo el tiempo están hablando de la nostalgia de haber salido de la Tierra. Y es la nostalgia de haber salido de la Tierra y las reminiscencias poéticas tienen justamente que ver con esas reminiscencias a partir del paisaje de todo lo que tiene que ver con los Urales, etcétera, etcétera, y Rusia. Entonces
es como, ya no solamente es una síntesis de una dicotomía, sino que ahora le sumamos lo poético. Es decir, tiene como lo mejor de H.G. Wells, lo mejor de Verne, pero encima... bueno, la nostalgia. Y Bradbury. Y Bradbury. O sea, téngala. tómala. Entonces un libro como Aelita como que logra reunir lo mejor de esos tres mundos. Excelente. Porque la forma poética en la que escribe es buenísima, pero es una poética nostálgica y es una poética que intenta retomar lo duro y lo blando Sí, en suave. un solo libro como este de Aelita, y simplemente como spoiler no, como extra, ya para, léanse Aelita, que es buenísimo porque es otra forma de ver la ciencia ficción de principios del siglo XX, y como extra también tiene un libro como El hiperboloide del ingeniero Garín, porque después cuando se volvió un autor como mucho más de culto a partir de Aelita, el libro es del 27. Cuando se volvió el Mario Mendoza de... Exacto, el Mario Mendoza, Sí. el Mario Mendoza soviético de la Sí, ciencia ficción. sí. Mario Mendozovsky, ajá. Entonces, Tolstoy, entonces ya como que escribió lo que le dio la gana. ¿Sí? Y entonces era como, chino, escriba, y nosotros le Le publicamos publicamos eso lo que porque, sea, porque es usted el que está a favor del régimen, guiño, guiño. ¿Sí? Y entonces él dijo, lo mío es el humor. Entonces, lo mío es el humor. Lo mío es el humor, la ciencia ficción humorística. Ahora, si aquí era la síntesis de Wells y Julio Verne y una poética preciosa de nosotros, ahora le metemos Douglas Adams. Ahí está. Excelente. Entonces, es un gran autor, es uno de los mejores de literatura Que soviética. esa tendencia está como muy presente en este tipo de autores porque en nosotros uno siente cierto deje como de sátira rusa, crítica, chistosa a cosas que ven el régimen. Entonces, sí. Está buenísimo, ahí está, ahí se van uniendo, todo se une. Lean a Tolstoy. 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 Es momento de traer nuestro tercer invitado, que es de los años 50, que es nada más y nada menos que Iván Efremov. ¡Bravo! ¡Efremov! Sí. Ese es de los Efremov, Iván Efremov. Bien. Quisiera leerles un ¿Qué poco pasó? la solapa de esta edición, que dice lo siguiente. El profesor en paleontología Iván Efremov goza de popularidad por sus magníficas novelas de ficción científica. La investigación de las misteriosas profundidades de los tiempos muy remotos y los audiosos sueños sobre el futuro de la humanidad son los dos polos de la obra de Iván Efremov. A su pluma se debe El país de la espuma, novela histórica sobre la época del antiguo Egipto y de la Hélade, y la nebulosa de Andrómeda, ya ampliamente conocida en todo el mundo. Es tan conocida que nosotros no la conocíamos, no diré yo, no la conocía acá. Y bueno, antes de proseguir, de pronto algún estereoscopista, ¿no? De pronto es prevenido, puede confundirla con también su homólogo gringo, el doctor Michael Crichton y la amenaza de Andrómeda. Por favor, no los confundan, son totalmente distintos. La nebulosa no es amenazante. Exacto. Ahí está. Efremov tiene algo muy particular y es que su condición de biólogo y paleontólogo también le permitió crear la tafonía, que es la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con los hallazgos arqueológicos y la edad de los mismos, ¿no? Entonces, eso digamos que ya le da también como una base muy importante para desarrollar la obra, ¿no? Pues esto es gente que tenía un empleo, le iba re bien en el empleo y además de eso escribían ciencia ficción. Exactamente. Se parece a nosotros. Yo también La quiero vivir historia, ese sueño. la historia, digamos que ¿Ustedes tienen empleo? si bien lo que veíamos con A. Tolstoy, ¿no? Con A. Tolstoy era como este tema de el guiño guiño, esta obra como se escribe cuando ya finaliza el régimen estalinista, entonces nos propone una utopía donde el comunismo funciona a plenitud y la tecnología está al alcance de todos. O sea, todos, digamos, no hay brecha, pobreza, toda la humanidad está súper bien, tanto así que le permite crear un programa espacial mucho más consolidado. Además, recordemos que en esta época también ya había salido al espacio nuestro querido amigo Sputnik, ¿no? Claro. Entonces ya está todo este tema del cosmismo, ¿cierto? Dícese todo este constructo que permitió la idea del viaje espacial, que va a consolidar obviamente
el gran ingeniero de cohetes, que se me escapa el nombre en este momento, Sergei Korolev, ¿no? Digamos que va a tomar todo este cocino. ¿Y qué pasa aquí? ¿De qué va este Yo libro? a Yuri Gagarin y sí me sentía reculto, pero ya... No, aquí Perdón mi ignorancia. Disculpe usted. por favor. ¿Yuri qué? ¿Y ese quién era? Bueno, ¿de qué va la nebulosa de Andrómeda? Tiene que ver también con viaje espacial. Y es un viaje espacial donde la tripulación de una nave que se llama Tantra, ¿no? La nave Tantra, ¿no? Viaja a un planeta que aparentemente tiene vida, pero que no ha dado señales de esta, pero aparentemente hay registros de vida ahí en ese planeta. Y cuando llegan al planeta, la nave Tantra se queda sin combustible, quedan varados hasta que la Tierra envíe una misión de rescate, ¿no? Entonces, el libro básicamente tiene esas dos como visiones. Entonces, por un lado está los del Tantra mirando cómo pueden resolver el asunto, y en la Tierra mirando cómo pueden rescatarlos, ¿no? Listo, Básicamente. perfecto. En Esto la es, como, Tierra, esto es como el marciano, pero en la Unión Soviética. exacto, es más Ya. en la Unión Soviética, es Interstellar también, es como lo hace todo este cuento. Y aquí... Pero ¿hay papas? ¿Cómo? ¿Hay papas? No, hay Porque vodka, eso es lo hay más, vodka. porque eso es lo más Hay importante. vodka. Es Marcianowski. Rusos en Marte Papas. tienen que haber papas. O sea, Sí, o sea, exacto. Pero tiene sentido porque el vodka se hace con papa. Exacto, por sí, eso. sí. Por eso. Sí, Ah. hay papas. Era el chiste. Gracias. Eso como- fue un chiste muy bien explicado por Rafael. Como lo decía Rodrigo y Rapalino, digamos que, y sobre todo en Rapalino cuando hablábamos de Samiatín, aquí las matemáticas, digamos que tienen algo en particular, y es que no hay paradojas, sino que la matemática es una ciencia totalmente consistente y coherente que da sentido a todo. Todos los avances tecnológicos, ¿no? De una forma u otra están orientados a el mejoramiento de la sociedad, ¿no? Sin ningún, digamos, reparo, ninguna traba política en ningún sentido. Sesgo. Y lo más chistoso también, o lo curioso, son como los nombres, ¿no? Digamos que Efremov dice cómo se llaman nombres en el futuro. Entonces, el personaje principal se llama Ernor, ¿no? Ernor, ¿no? La protagonista se llama como Vera Stagna, ¿no? Entonces dice, así será el futuro, o sea, los nombres del futuro van a ser así de raros, ¿no? Sí, O sea, sí, se hace sí. anticipar cómo se llamarían, cómo hablarían en ese futuro, ¿no? Interesante. Y de cierta forma, pues él no pone un año como en otras novelas, sino que aquí básicamente uno intuye si esto debe ser por allá el 2262, ¿no? Bob Rogers en el siglo XXV, que Sí, es sí, sí, sí. ¿cierto? Y curiosamente, esta edición que tengo en mis manos, que presento aquí Uf. al consejo, Joya. es una Joya. edición muy Qué particular linda edición, por que Dios. la hace Ediciones en Lenguas Extranjeras de Moscú. Y cuando ustedes ven la portadita viene, ¿no? En su ruso, ¿no? En cirílico original, ¿no? Y viene también, Uf. digamos, ¿no? Viene con bellas ilustraciones, viene con una bella tapa que hizo un artista ruso también. Y lo interesante es eso, que como que Efremov tiene una libertad Muy bonito. de creación más amplia porque ya no está el régimen, pero sin embargo habla muy bien de eso. O sea, digamos que no hay pullas al sistema, sino que al contrario dice como, no, esto... o sea, ya se murió Stalin, esto va a funcionar, yo sé que sí, ¿no? Entonces por eso se pondría como una utopía. Claro, Una claro. utopía Excelente. totalmente Ahora sí. idealista, Qué bien. totalmente, digamos, positiva, ¿no? Y lo interesante aquí, digamos, como el núcleo del asunto es justamente la dificultad de la nave y cómo ellos pueden regresar nuevamente a la Tierra. No se sabe exactamente en qué época del futuro pasa. No hablan de años, no hablan de siglos, no hablan de nada. Es No. puro utopismo. Sí. Utopismo Porque, soviético. porque a es que la- ahora yo me quedo pensando y es que acá, pero acá es como que a propósito, Sí. porque acá el autor constantemente está diciendo, sí, lo que pasa es que hace 600 años generaron la ley de la vaina de hacer el delicioso, pero hace 10 años fue que se montó el régimen, pero hace 45 es que ya tenemos esta tecnología, entonces como que juegan a uno con... Y hace 8 días todavía Ford estaba vivo. Sí, seguro, sí. pero ¿cómo? Si la estoy echando para ningún lado. Exacto, no entiendo. Aunque siento yo que acá esto es aposta, veo que allá también hay como una pérdida a temporalidad de que tú no sabes, pues sabes que es en el futuro, Claro, pero... por algo que estaba diciendo Ángela, que era... Sin pasado. Exacto. Oh. Porque las utopías tienen que existir. Para que exista una utopía no puede tener pasado. Sí, Igual, Exacto. para que exista cualquier régimen toca cambiar el pasado. sí. No, pero es que el asunto de las utopías es que no debe tener pasado. No es cambiar el pasado, sino que no existe. no exista el existe. pasado. Porque si existe el pasado, deja de existir la utopía. No, y hay algo a lo que podemos Por eso la volver. Siempre se refiere también
a cierto tipo de pasado, como esto fue negativo, pasó, Sí. ¿sí? Y por eso nosotros tuvimos que hacer esto para que ahora sea esto y todo es mejor y siempre todo es mejor. Exactamente. Exacto. Sí. Ahí está, entonces, pues, recomendado para estas navidades leer a Iván Efremov, una utopía y un space opera. La del árbol de Navidad, mientras Sí. entregas Sí, regalos. exacto. Eso es, disfrutemos nuestra fiesta capitalista Exacto, con un así. libro muy comunista. Es el chiste de este. Bueno, yo voy a hablar de un libro que se llama Qué difícil es ser Dios, de los hermanos Arkady y Boris Strugatsky. El tocayo, el tocayo. Sí, sí, sí. El Boris, tocayo. Boris. De ellos ya habíamos hablado también en videos anteriores de Estereoscopio, ¿no? Pero esta obra en particular es... Ustedes son conscientes que no sé poner videos, o sea, todo está en la caja de comentarios porque Todos abajo, sí, en algún lugar de la pantalla abajo. Y esta obra es bien particular porque habla también de viaje espacial, pero no tanto desde la ciencia que hizo posible el viaje, sino más bien el propósito del viaje. Entonces se centra en algo que se llama la ingeniería social. Muy bien. Ahora, este libro es muy particular porque se escribe en el 64. ¿Qué ha pasado para que este libro sea posible? Ajá. 20 años antes, más o menos, ha muerto Lenin. Oh. Entonces el régimen, el camarada Lenin muere. El padre de todos nosotros. Sí. Él muere y entonces las políticas se suavizan. En un primer momento se suavizan. porque en era la un padre libertad. violento. Era el padre que iba el fin de padre semana abuso. con pollo y gaseosa después. Después de que los cascó a No, todos. Sí, espera, sí. espera. Después de que todo el mundo para el gulag, carajo. No, de hecho, es el padre medio violento, pero pues luego va a llegar nuestro padrastro más violento, ¿sí? Sí. Y Que entonces llega Stalin, llega la década del 60, todo se recrudece, la Guerra Fría, guerra de bloques, y viene la censura. Entonces ya no estamos hablando de propaganda y los hermanos Strugatsky lo que quieren es hacer una crítica, pero una crítica que viene muy muy velada. El libro empieza con la infancia de Rumata, que es el protagonista, y luego salta, parece que hace un salto, y Rumata es este aristócrata en la Alta Edad Media. ¿Qué? La Alta Edad, ¿qué pasó ahí? No dice viaje en el tiempo, no. Viaje espacial en el que la Tierra ha encontrado la manera de viajar a otros mundos. Y esos otros mundos están habitados por seres que parece que son seres humanos, pero están en diferentes puntos de la historia. Entonces, la ingeniería social, ¿para qué sirve? Para que esta gente que llega a esos otros planetas se mezcle con los habitantes, con los nativos, e intenten dirigir la historia hacia... Lo cual está prohibido en la directiva primaria. Pero no es de ahí. No importa. Sí, dirigen el desarrollo social y económico de estos planetas para que logren alcanzar el nivel de desarrollo máximo en el menor tiempo posible. Pero eso significa que si estás en la Alta Edad Media, no puedes usar la tecnología que tienes, sino de una forma muy velada. Tiene los dos mejores epígrafes que yo haya leído en mi vida. Epígrafes, a ver. Sí, tienen dos. Juega muy bien con el título de Qué difícil es ser Dios. El primero es de Pedro Abelardo, un medieval, un escolástico medieval, y dice: aquellos fueron días en los que aprendí lo que es sufrir, lo que es sentir vergüenza, lo que es la desesperación. Y el segundo de Hemingway es: debo advertirle lo siguiente, para cumplir esta misión, irá usted armado con el fin de infundir más respeto, pero en ningún caso se le permitirá hacer uso de sus armas, sean cuales sean las circunstancias. A comprendernos. Entonces, ahí viene el juego. Y el señor se lo iba a pescar. porque era el viejo. Sí, era el viejo. Pero en el mar. entiendo yo que esta sociedad actúa un poquito como entidad reguladora de progreso en otros planetas. Exactamente. Lo que me hace pensar un poquito en el fin de la eternidad. Lo que pasa es que el fin de la eternidad tiene una estructura, o sea,
hay una organización secreta, siniestra. Sí. Esto es un estado, o sea, acá hay una organización estatal. El fin de la eternidad es paraestatal. Ya. Sí, Ya, ya, ya. porque sí, los estudiantes estaban muy concentrados en este momento en el problema nación. claro. Y sobre todo nación y naciones satélites, que era un problema que se discutía en ese momento histórico allá. Porque acuérdense que la Unión Soviética, de Repúblicas Socialistas Soviéticas no es solo Rusia, es Rusia, Ucrania, Polonia, Eslovenia, Rusia et Eslovaquia, al. Sopokia, Rusia et al. Rusia, Genovia también. Sokovia también. Sokovia completamente. Claro. Rusia ya había dicho Sokovia. Pero ya no interrumpimos más. Claro, como en la separación bastante tajante entre el mundo nuestro, este mundo otro, que a pesar de lo medieval, pues sí tiene la cuestión de la tecnología, de cómo se guían las sociedades, pero ahí por debajo está diciendo también, bueno, esto afecta a la humanidad de aquel que tiene que meterse en eso, no es en una sola vía. Claro. El que está ahí también está padeciendo cosas, que para eso también está el epígrafe de Pedro Abelardo, justamente. Sí. Él se ve involucrado y les piden, bueno, no se involucre tanto, porque en últimas esta es una sociedad difícil y lo único que tenemos es dirigirla, no más. Pero entonces la crítica también va como la Unión Soviética quería justamente hacer eso con las otras, digamos, con todas las naciones que la componían. Entonces la madre Rusia quería eso para todos sus hijos. Claro, la madre, ¿no? O sea, claro, la madre que alecciona a los hijos. Sí. Caray. Carajo, se va por este lado. Madre coraje. Pregunta, ¿en qué tono está escrito el libro? ¿El libro es como muy serio y solemne o tiene como comedia? No tiene casi comedia por la situación en la que el man está. Hombre, es un libro que se llama Qué difícil es ser Dios. De hecho, Es difícil, hermano, es difícil. de la angustia que lo carcome, uno la va sintiendo y dice, marica, sí. Ay, Sí. pues, madre. Además porque el man está enamorado de alguien de ese mundo. Uy, Y el qué novia. había muchas historias así en Opción Qué Colombia. Sí, solía pasar. Hay una, aunque esa es una pregunta para Don Bertov, hay una edición, hay una adaptación de este libro a película que fue hecho como en 1900, fue como poquitos años después de que salió el libro, y es una adaptación que dura como 4 horas. Por eso le pregunto a Don Bertov, Y sí hay que a verlo. Daniel Bertov. Y sí hay que verlo. Y es una adaptación increíble. Es muy sofisticada. Es cine sofisticado. No es precisamente. Por eso dijo Daniel Bertov. Exacto. Porque todo esto, imagínense, o sea, imagínense cómo es hacer este tipo de cosas de Sí. varios mundos, etcétera, las personas, pero dentro de una Rusia que está tratando de tomar todos estos y explicarles sus utopismos raros, porque insisto, la ciencia ficción era una ciencia ficción que también enseñaba, entonces Sí. es una película más rara, chévere, pero Vamos a decir que es una película sofisticada. para Bertov es sofisticada, para nosotros es mortales es como qué raro. ¿Cómo entendiste? No entendí, pero veámosla, está chévere. sí, Pero es tal chévere. cual. Bueno, y vamos a hablar de un autor del que nunca hemos hablado en este canal. Ah, ¿Quién es? ¿Quién es? Cuéntanos, ¿Quién cuéntanos, es? cuéntanos. ¿Quién es? Vamos, Cuéntanos. Se llama Stanislav Lem. Oh. ¿Y ese que escribió o qué? Abajo les vamos a dejar todos los videos donde hemos nombrado a Lem. Este libro en particular toma un personaje que él quiere mucho, que es el astronauta John Tichy. Inclusive cuando hemos hablado de John Tichy les hemos dejado también la serie de televisión de John Tichy, entonces también se los vamos a dejar acá abajito para que ustedes puedan ver. Es muy loco porque esto me pasó para este episodio, volví a leer los diarios de estrellas porque los había leído chiquito en este mismo libro, que siempre ha estado en la casa mía, no sé por qué. Ahora cuando leo el libro, lo escucho en la voz del señor del... Entonces, una cosa grande cambió para mí. Este libro es raro y medio. Es un libro, es una colección de cuentos, pero los cuentos son más o menos así. El astronauta y John Tichy va de viaje, porque sí, para algún lado, y se encuentra con alguien, y esa persona es la que le cuenta cosas.
Ah. O sea, es como si Gulliver llegara, o sea, como llega Gulliver, ¡ah, sí! Y los liliputenses se ponen, ¡ah, sí, güey! Pero te vamos a contar una cosa y es la historia de la religión. Las religiones comenzaron así y así, y luego pasó esto y luego esto y luego, pero entonces había una dicotomía. ¿Cómo se manejan las...? Entonces de repente pare, ¿cómo se manejan las dicotomías? Hablemos un momento de materialismo dialéctico. Y se arranca a hablar. Y le mete a uno 15 hojas de teoría en la que, no sé, el padre X le está contando al padre Y, mientras si John Tichy escucha súper feliz y súper interesado esta disertación filosófica. Oh. Luego llega a otro planeta porque sí, o sea, literalmente las excusas son como, ah, sí, se me perdió mi cortaplumas. Voy a buscar mi cortaplumas en esta galaxia. Y entonces, buscando mi cortaplumas en esta galaxia, llegué a este planeta donde hay un problema con los medios de producción. Y entonces vamos a aprovechar para imaginarnos la historia de este planeta. Y entonces, ¿pero cómo? Ah, sí, es que voy caminando y un man se paró y me contó la historia del planeta. Se la cuenta. ¿Por qué? Porque eres un extranjero, obviamente te voy a contar la historia del planeta. Y todas las historias son totalmente basadas en la vida real, pero llevadas al extremo más estúpido. Entonces, es muy bueno. Es muy bueno porque, por ejemplo, en la de los medios de producción, es el único cuento que voy a spoilerear, porque no es un cuento, realmente es un ensayo. Es un ensayo disfrazado de cuento muy gracioso, en el que se inventan una máquina tan buena que reemplaza a todos los trabajadores y entonces todo el mundo se queda sin empleo, y al quedarse sin empleo la economía capitalista se cae, y al quedarse de eso entonces le piden crear una máquina que sea la que gobierne y haga el gobierno total. Pero es un gobierno total. Claro, entonces... Total, sí, total. Es un gobierno total, más allá que el totalitarismo, o sea. Entonces, ¿qué hace la máquina de gobierno total? Pues, si mi misión es tener a todo el mundo feliz y ustedes no están felices, vengan a este parque de diversiones hermoso donde van a ser felices. Sí, sí, entonces es chévere cómo hay esta relación con la historia, cómo se construye y cómo se cuenta. Y todos, absolutamente todos los cuentos, historias y cartas de este libro son realmente clases de historia, de filosofía, de religión, de ética, de estética. O sea, este es un tratado que debería llamarse no Diarios de las Estrellas, Viajes y Memorias, debería llamarse como Stanislav Lem, receta para entender el planeta Tierra. Sí. Muy bueno, es muy demente de leer, uno se lleva las dos reacciones todo el tiempo porque son como, estas 20 hojas estaban como, uff, no, yo nunca había pensado entender así a Santo Tomás, de verdad, palabras. ¡Uf, qué locura! Y de repente 20 hojas de chistes. Sí, o sea, porque es Tichy. Sí. Además que este es el personaje más demente porque con el resto de personajes de Stanislav Lem uno sabe cómo es el personaje. Una cosa muy bonita de John Tichy es que John Tichy no tiene una personalidad real. A veces es serio, a veces es bromista, a veces es súper científico, a veces es un tipo fuerte que hace cosas porque es fuerte. A veces piensa todo antes de hacerlo, a veces es súper arriesgado. Y a veces adora al gobierno, a veces lo odia. A veces obedece, a veces no obedece. Entonces es un personaje que funciona para todos los lados y que literalmente Lem hace lo que se le pega la gana. Pregunta, ¿cuál es? ¿Esta es continuación de ese? No. Retorno es continuación. Filosóficamente es una continuación, pero no es una continuación. Porque esto no tiene historia. O sea, acá no hay nada que continuar. Esto es un conjunto de cuentos y cartas que realmente son ensayos. Entiendo. Que están muy divertidos, son ensayos muy mamagallísticos, pero son ensayos, o sea, no hay historia. O sea, si es un cuento, obviamente es como, sí, y llegué a este planeta buscando mi cortaplumas. Y pasó todo esto y me contaron todo esto, y en el momento en que uno, sí, todos, acá está mi cortaplumas, siempre lo tuve en el bolsillo, y me fui. O sea, realmente no hay una historia, un principio no hay desenlaces, aunque tenga un principio no hay desenlaces, eso no es un eso no es un principio no hay desenlaces, señor. O sea, sino que los pone como porque o sea, verdad que esto es un cuento, pero realmente es escuchar a estos personajes hablar en sus propios planetas de cómo funcionan las cosas. Entonces Stanislav lo que hace es poder hablar sin hablar de. Entonces quiero hablar de la religión sin hablar de una religión en específica. Entonces me invento una religión de robots
que viven en un planeta donde los persigue por ser robots y son una religión discriminada. Y entonces, sí, y entonces, pero literalmente, el padre robot se sienta y habla, y habla, y habla, y habla, y como por ponerle algo de historia, ¡ah, sí! Llegaron los orgánicos, disfrázate de máquina. Ya se fueron los orgánicos, sigamos hablando de esto. Y son realmente reflexiones de nuestro mundo, de nuestra historia del siglo XX, del mundo que a él le tocó vivir, del mundo que a él le tocó entender, de la Guerra Fría, de la religión, de la ciencia, de la medicina, del gobierno, del totalitarismo, de la máquina. Y me quedo corto de los temas que trata a fino detalle, hablando, y lo más chistoso es que entonces, por ejemplo, cuando se pone a hablar de Platón, pero entonces a Platón no lo va a llamar Platón, lo llama Stupiku, porque se le ocurrió la palabra, seguro en ruso debe ser más entretenido, en polaco, sí, perdón, seguro en polaco debe ser más entretenido, porque la palabra seguro era, este tipo jugaba mucho con el lenguaje, entonces seguro en polaco la palabra Stupisku debe significar algo. En esta traducción, la de Bruguera, casi todos los nombres están traducidos a cosas en español que signifiquen cosas. Entonces está chévere. Sí, exacto. Como que entonces el padre se llama Catolicum, cosas así. Me estoy inventando. Sí, y seguro en polaco era mucho más divertido. ¿Estos cuentos tienen alguna relación con Fábulas de Robots, con La Siberiada, o esto es algo completamente? Con Fábulas de Robot, Tichi. Sí, es que John Tichy es un personaje que sirve para todo, pero en Fábulas de Robot sí pasan cosas. Acá no pasan cosas. Ya. Sí, acá este man es como lo que les digo, imagínense que Gulliver llega al a la isla y los liliputenses se ponen a hablar con él. No, pero me lo imagino más como Jim Jarmusch, Coffee and Cigarettes. Ahí está. Es así, es totalmente, es Coffee and Cigarettes en el espacio. y con un cohete. Es tan poco científico que cuando uno quiere, digamos, si uno se sirve muy caliente el café, uno lo saca por la ventana de la nave espacial para que se enfríe con el frío del espacio. Excelente. Ese es el tipo. Porque es una space opera a la larga. Sí, es una space opera. Pero cuando uno mata a alguien, entonces o se le muere a alguien en el cohete, uno lo saca y por la gravedad del cohete empiezan a girar los cadáveres alrededor del cohete. Es que hay un cuento larguísimo que es la historia familiar de John Tichy. O sea, él se pone a contar como, bueno, les voy a contar quién es mi familia, la familia. Entonces empezamos en el siglo no sé qué y los primeros Tichy, y hay uno de ellos que era pirata porque quería rescatar la tradición pirata de los Tichy. Y entonces tenía los cadáveres girando alrededor de la nave, porque ahí sí funciona pero de repente en ese mismo cuento el tataranieto del pirata es el que sacaba el café por la ventana para que se enfriara. Entonces, las reglas no tiene reglas este libro de absolutamente nada, porque el problema de verdad es filosófico, es histórico, es moral, es ético y es estético. O sea, esas son las cosas que discute el libro con una profundidad comparable a la de cualquier filósofo postestructuralista de los que lo obligan a leer a uno en la universidad. O sea, se los aseguro que a un nivel este libro podría reemplazar como Jacques Derrida y los espectros de Marx. Exactamente. Por ejemplo. Sí, este cuento se llama el que habla de Derrida se llama la tragedia lavadoriana. La tragedia lavadoriana. Marx. Súper, hiper, mega recomendado. Hace rato me decía súper, hiper, mega. Y bueno, amigas, amigos, amigues de la ciencia ficción soviética en general, esperamos que hayan disfrutado muchísimo, muchísimo. ¿Quieren apoyar un canal que no metió mano en el desastre de Chernobyl? Pueden dejar pueden dejar por acá su comentario, un like, compartir, todo eso nos ayuda. Síganos en el canal de Instagram, que es canal Rayita al Piso Estereoscopio. Esperamos que pasen una muy feliz Navidad. ¡Comunista! Sí. ¡Navidad comunista! ¡Sin regalos y con vodka! ¡Eso! O regalen vodka. O regalen vodka.